Bueno, primero que todo, un cordial saludo para todas, profesor, profe Claudia y compañeras. Iniciaré con la presentación de mi club de revista interno de Seminario 1. El artículo que me correspondió fue I Got to See the Other Side of the Coin, Teachers' Understandings of Disability, Focused Oppressive and Anti-Oppressive Pedagogies. La traducción al español dice pude ver la otra cara de la moneda, comprensión de los profesores de las pedagogías antiopresivas enfocadas en la discapacidad. Este artículo fue publicado en el International Journal of Educational Research, tiene un factor de impacto de 1.794, está en el cuartil 1 y según el SJR tiene un factor de impacto de 0.74. A continuación, menciono las autoras de este artículo. Primeramente voy a hablar de Simone Simeonidou. Ella es profesora asistente del Departamento de Educación de la ciudad de Chipre, es miembro de la Facultad de Educación de la Universidad de Chipre y sus intereses de investigación incluyen la formación de profesores para la educación inclusiva, el desarrollo de planes de estudios para la educación inclusiva, políticas y prácticas para la educación inclusiva y las políticas de discapacidad. Dentro de sus publicaciones incluyen artículos en revistas internacionales, capítulos de libros, dos libros en griego y también hizo un volumen editado en inglés. La siguiente autora es Mariana Crisostomou. Ella también es docente asociada de la Universidad de Chipre en el Departamento de Educación. Dentro de sus habilidades y experiencias se encuentran la educación inclusiva, el desarrollo profesional y los estudios de discapacidad. Además de eso, cuenta con dos publicaciones que tienen 485 visitas y 9 citaciones. Seguido vienen los ejes temáticos. Los ejes temáticos se reparten en cuatro, que son discapacidad, educación inclusiva, pedagogías opresivas y pedagogías antiopresivas. Primero, vamos a hablar de la discapacidad. La discapacidad es entendida como un término general que abarca las deficiencias y limitaciones y restricciones de la actividad y participación de las personas. Las deficiencias son aquellas que afectan la estructura o función corporal, que van a limitar el desarrollo de actividades, acciones, tareas, así como también va a limitar las situaciones vitales. En el contexto de la educación, la discapacidad es entendida como lo opuesto de la capacidad y según Goodley de 2014, es presentada de la misma manera en los planes de estudio, enseñanza y recursos educativos. También cabe recalcar que la discapacidad es entendida como una forma de opresión social y que no es lo mismo que impedimento. Ahora la educación inclusiva. La educación inclusiva es entendida en este artículo como una ideología que promueve la igualdad y la aceptación y la participación de todos y por esta razón es necesario que todas las personas, que todas las escuelas se enfoquen en compartir actitudes positivas y habilidades pedagógicas para de esta manera poder brindar educación de calidad. Según como lo dice la UNESCO, es un proceso en el cual se debe identificar y responder a las necesidades específicas de los estudiantes con el fin de reducir la exclusión y aumentar la participación en el aprendizaje de los mismos. Y para esto es necesario modificar los contenidos, estructuras y estrategias con una visión común. Ahora, para contextualizar un poco, tengo que hablar acerca de la definición de pedagogía y de pedagogía inclusiva. La pedagogía es el saber de los profesores que les permite orientar los procesos de los estudiantes utilizando los métodos adecuados para seguir el desarrollo humano. Este se produce cuando la comunidad educativa investiga el sentido de lo que se está haciendo, así como también las características de las personas a las que se les está enseñando y también la pertinencia y la trascendencia de lo que se les está enseñando. Según Formoscino y Pascal, la pedagogía es una rama del conocimiento profesional práctico que se construye en la acción situada en el diálogo con teorías, creencias y valores. Y ahora la pedagogía inclusiva, según Florian y Black Hawkins, en 2011 nos la describen como la pedagogía inclusiva, nos describen la pedagogía inclusiva como un enfoque distinto a la educación especial y a la educación inclusiva.
que se basa en proporcionar apoyo para todos y diferenciado para algunos, que al enfocarse en cómo los logros del aprendizaje se consiguen mediante la participación en los salones de clase, este enfoque permite reconocer las diferencias individuales de los estudiantes, pero evita el estigma de los problemas relacionados con la identificación de los estudiantes como estudiantes diferentes. Por eso, nos describen 4 elementos que son fundamentales para la instrucción diferenciada. Eh, Estas son la instrucción diferenciada, la participación de las actividades escolares, el desarrollo de cultura inclusiva y el establecimiento de comunidades inclusivas. Y en este artículo se expone que aunque se ha estado trabajando en la implementación de una educación inclusiva, raras veces se expone a través de pedagogías inclusivas. Sí, por esta razón, los alumnos siguen siendo excluidos de las experiencias y la participación en el aprendizaje. Bueno, las pedagogías pueden tener 2 tipos de clasificación cuando hablamos de inclusión. Primero están las pedagogías opresivas, que son aquellas pedagogías que presentan a la persona con discapacidad como personas pasivas. Esto lo podemos entender como aquellas personas que no participan activamente en los procesos de educación y además los muestra como personas lamentables. La pedagogía opresiva es similar a las pedagogías transmisivas. Según Formoshino y Formoshino, de 2016, las pedagogías transmisivas son aquellas que se siguen tradicionalmente en la educación masiva y que se preocupan solo por la transmisión de los conocimientos a los estudiantes pasivos. Las pedagogías antiopresivas, por el contrario, están enfocadas en presentar a las personas con discapacidad de manera realista y multidimensional. Estas pedagogías son similares a las pedagogías participativas, que vuelvo y repito, según Formoshino y Formoshino, las pedagogías participativas son aquellas que involucran a los estudiantes en los procesos de aprendizaje para que se puedan convertir en ciudadanos responsables que contribuyan a la transformación social y cultural. Según Beckett, en el 2015, esta pedagogía puede adoptar 3 formas diferentes. La primera es la educación sobre el otro, que se enfoca en que las personas son diferentes y esa diferencia se debe celebrar. Esta pedagogía fomenta la empatía y la comprensión de la otra persona. El segundo es la educación crítica con privilegios y otredad. Esta anima a las personas a reconocer la opresión como actos de mezquinidad o rechazo. También anima a reconocer a los sistemas invisibles que confieren dominio a grupos en particulares. En este caso se podría decir que 2 grupos en particular, grupos particulares son las personas que no tienen ningún tipo de discapacidad. Y el tercero es la educación que cambia a la sociedad. Este busca crear una creencia compartida de que las pedagogías antiopresivas son necesarias para valorar a los alumnos e incluirlos en las actividades sociales y de aprendizaje. Además, para preparar el terreno para la búsqueda de acciones contra las estructuras sociales opresivas y discapacitantes. Bueno, seguimos con la justificación. La educación inclusiva es un punto importante que forma parte de la agenda de muchos países para brindar educación de calidad para todos, ya que esta promueve la igualdad, la participación y aceptación de todos en todas las actividades escolares. A pesar de esto, este tipo de educación no se está implementando de manera adecuada, debido a que la educación inclusiva aún está asociada a la comprensión médica de la discapacidad y no se implementa mediante pedagogías inclusivas. Por esta razón, como resultado, los alumnos siguen siendo excluidos de los procesos de aprendizaje. Por esta razón, es fundamental la implementación de pedagogías antiopresivas para solucionar aquellas dificultades que presentan, para entender e implementar la educación inclusiva y también para eliminar los conceptos erróneos de la misma. Según Florian y Black Hawkins 2011, que ya había mencionado anteriormente, la práctica de la inclusión es importante, pero al mismo tiempo es problemática, ya que el término inclusivo es usado ampliamente y puede tener muchos significados. Y aunque existe un amplio consenso de que la educación inclusiva es un proceso de participación creciente que disminuye la exclusión de la comunidad y los planes de estudio ordinario,
Estos planes de estudio, este proceso puede tomar muchas otras formas y se sabe poco sobre la práctica a nivel de aula. En un estudio realizado anteriormente por Simón y Simonidou y por Eleni Loiseau en el 2018, que se llama Estudios de Discapacidad como marco para el diseño de programas de concientización sobre la discapacidad. No hay necesidad de magia para facilitar la comprensión de los niños. Plantea que un programa de concientización sobre la discapacidad dirigido a niños sin discapacidades entre 6 y 8 años, que muestra por qué es necesario explorar la forma como los estudios sobre la discapacidad pueden reflejar pedagogías antiopresivas que cambian las retóricas opresivas que presentan los niños con discapacidad como personas pasivas y lamentables, que necesitan ser amados y aunque sean diferentes y considerados por fuera de la norma. Bueno, este es el artículo que les acabo de mencionar. Bueno, ahora la hipótesis de este estudio. El problema y la limitación de que presenta la educación inclusiva de forma incorrecta, de que se presenta la educación inclusiva de forma incorrecta, tiene que ver con los planes de estudio que tienden a omitir las experiencias de exclusión que comparten las personas con discapacidad. Esto no permite que ni los profesores ni los alumnos comprendan cómo es experimentada la opresión social por parte de las personas con algún tipo de discapacidad. Por esta razón es necesario la implementación de pedagogías antiopresivas, vuelvo y repito, que promuevan la eliminación de barreras sociales y actitudes opresivas. Y también es necesario mejorar los planes de estudio con el fin de enseñar por medio de las artes, las narrativas, estética, historia y de la discapacidad. Bueno, el objetivo de este estudio. Este estudio tiene como objetivo explorar cómo son comprendidas las pedagogías opresivas y antiopresivas por los maestros en relación con la discapacidad, por medio del análisis de unas entrevistas realizadas a los mismos antes y después de un programa de desarrollo profesional mediante las cuales se identifican los elementos claves de las pedagogías opresivas y antiopresivas. Bueno, el diseño del estudio. Después de que hubiera hecho una revisión de la metodología de la investigación, se pudo identificar que este estudio era un estudio de paradigma cualitativo y era descriptivo de tipo acción participativa. Bueno, materiales y métodos. Este estudio tuvo lugar en las escuelas primarias públicas de la República de Chipre. La muestra estuvo conformada por 7 docentes mujeres, de las cuales 6 tenían licenciatura en educación primaria y maestría en algún campo o en alguna materia en específico. Una de estas tenía licenciatura en educación infantil y una maestría en educación especial. Cabe recalcar que esta docente tenía una limitación de la movilidad, pero no utilizaba ningún aditamento. Las docentes tenían un promedio de experiencia de trabajo educativo de entre 6 y 22 años. Bueno, la recolección de los datos. Las técnicas de recolección de información, para esto, la recolección de la información lo hicieron los investigadores por medio de entrevistas semiestructuradas que fueron grabadas una a una en audio antes y después de la participación de las actividades del seminario introductorio y fueron codificadas como entrevista 1 y entrevista 2. Las preguntas que surgen de aquí se crearon posteriormente a la identificación de elementos claves de las pedagogías opresivas y antiopresivas. A estas preguntas, estas preguntas de la entrevista fueron las siguientes. ¿Cuál es el principio epistemológico que informa la pedagogía actual? ¿Cómo entienden los profesores el concepto de discapacidad? ¿Cómo entienden los profesores el desarrollo de la empatía hacia personas y alumnos con discapacidad? ¿Cómo entienden los maestros el plan de estudio nacional y cómo lo implementan? Y por último, ¿cuáles son las posibilidades de transformación de los alumnos? En este caso, se debe mencionar que el investigador es el instrumento de recolección de datos, el cual
emplea técnicas pues para dicha recolección. Bueno, seguimos con el análisis de datos. Después de la recolección de los datos, se utilizó un análisis de contenido para poder establecer las categorías derivadas de los elementos relacionados con la pedagogía, como lo son las creencias y los enfoques de los profesores. También se realizó un esquema preliminar de codificación, en el cual uno de los investigadores del estudio codificó todos los datos y el otro codificó alrededor del 20% de los datos para de esta manera poder garantizar la consistencia interna de los mismos. Y finalmente, los temas que aparecieron durante este proceso que realizaron tuvieron que ser discutidos por ambos investigadores, así como también los criterios de inclusión y exclusión de los códigos. Bueno, resultados. Aquí podemos ver la tabla. En esta tabla lo que se hizo fue realizar una comparación entre las pedagogías opresivas y antiopresivas de dos maestras, donde se analizan los objetivos, los materiales del archivo de discapacidad y otros materiales como videos, poemas, canciones, etcétera. Las actividades que se realizan y cómo perciben los profesores el impacto que estos materiales y actividades generan sobre los estudiantes. En este estudio se pudo conceptualizar se pudo conceptualizar las pedagogías opresivas y antiopresivas que constan de 5 elementos claves, los cuales son principio epistemológico, principio de discapacidad, concepto de empatía, plan de estudios y docencias y posibilidades de transformación. Bueno, para poder hacer un tipo de comparación entre ambas pedagogías, se realizó una tabla de comparación. Esta tabla la hice con el fin de comparar los hallazgos de las pedagogías opresivas y antiopresivas con respecto a estos 5 elementos claves mencionados anteriormente. Según el primer elemento clave, que es el principio epistemológico, en las pedagogías opresivas los maestros entienden la discapacidad como lo contrario a la habilidad, mientras que en las pedagogías opresivas la discapacidad es vista como un problema complejo. En el segundo elemento clave, el concepto de discapacidad en las pedagogías opresivas es un entendimiento compartido por los profesores, en el que los estudiantes con discapacidad son diferentes a las personas sin discapacidad, mientras que en las pedagogías antiopresivas los maestros ven una persona con discapacidad como igual a cualquier otra persona en la sociedad. El tercer elemento es el concepto de empatía, que indica que en las pedagogías opresivas los maestros se encuentran comprometidos a promover la empatía hacia la discapacidad y esta misma es presentada como algo que le puede suceder a cualquiera. Y en las pedagogías antiopresivas, los maestros definen la discapacidad como una forma de opresión social a través de la experiencia propia. El cuarto elemento. El cuarto elemento es el plan de estudios y docencia, en el cual las pedagogías opresivas ven la persona o alumno con discapacidad como un ciudadano pasivo. En este se ofrece un plan de estudios flexible, pero no todos los maestros tienen ni las capacidades ni los materiales para poder atender a las necesidades de estas personas. Y, y las pedagogías antiopresivas son alimentadas mediante los estudios nacionales que tienen en cuenta a todos los estudiantes por igual y se incorpora la discapacidad en el plan de estudio. El quinto y último elemento es la posibilidad de transformación. En las pedagogías opresivas, los estudiantes internalizan los estereotipos de discapacidad como algo que una persona puede combatir o superar. Es decir, que esta discapacidad puede superarse y puede ser dejada atrás, como cualquier otra enfermedad. Y en las pedagogías opresivas indican que entender la discapacidad como forma de opresión cambia el pensamiento de las personas. Bueno, seguimos con la discusión. Según el estudio, la comprensión de la discapacidad como una forma de opresión social es el inicio de la transformación de la educación inclusiva y una aspiración compartida es que las pedagogías produzcan cambios. Esto es según Beckett 2015, Goodley 2007 y Lignar 2007. Según el último,
Se indica que es necesario para las pedagogías, mm, que es necesario eh, pasar de las pedagogías de la indiferencia a las pedagogías que marcan la diferencia. Bueno, aportes y conclusiones. Partiendo del principio epistemológico de que la discapacidad es un tema complejo, las pedagogías antiopresivas no ven la discapacidad como lo opuesto a la capacidad, y estas mismas buscan marcar la diferencia al entender la discapacidad como una forma de opresión social. Estas pedagogías centradas en la discapacidad requieren planes de estudio que respeten a los alumnos con discapacidad y los presenten como personas que llevan sus vidas con un impedimento, pero sin indicar que son menos capaces o que sean dignos de lástima, por lo cual se necesita que los conocimientos, actitudes y habilidades en relación a la discapacidad estén interconectados. Y finalmente, se entiende que las posibilidades de transformación no son fáciles de identificar, teniendo en cuenta que los niños que pertenecen a una comunidad o cultura también pueden influir mucho en su forma de pensar. Por esta razón, es necesario que se realicen más investigaciones que se centran en el desarrollo de profesionales integrales mediante actividades que no solo se enfoquen en el conocimiento de la discapacidad, sino que también apoyen y retroalimenten a los maestros. Bueno, seguimos con el cumplimiento del objetivo. Se pudo determinar que sí hubo cumplimiento del objetivo, teniendo en cuenta que se identificaron los elementos claves de las pedagogías opresivas y antiopresivas. Y además se pudo comprender a los docentes en cuanto a los principios epistemológicos tenían sobre la discapacidad, la empatía, currículo y enseñanza, y además de eso, pues de la posibilidad de transformación. Posibles sesgos del estudio. Bueno, se pudo determinar que hubo parcial sesgo de selección y de clasificación, teniendo en cuenta que no se mencionaron los criterios de inclusión o exclusión de los datos que recolectaron, y además de eso, no todos los participantes todos los participantes de este estudio fueron mujeres. También se pudo observar que el tamaño de la muestra fue pequeño y no fue representativo, lo que indica que hay un posible sesgo de tipo Small Sample Size, tamaño pequeño de la muestra. Y las limitaciones del estudio fueron que no se puede determinar si hubo otros tipos de sesgos, como lo son el sesgo del entrevistador, el cual consiste en que el entrevistador da pistas inconscientemente por medio del lenguaje y del lenguaje corporal y el tono de voz que pueden influir en la respuesta del participante. El sesgo de respuesta es otro que tiene que ver con que el participante inconscientemente da respuestas que piensa que el investigador quiere oír. Y el sesgo de información que se da cuando se acepta una hipótesis nula. Otra limitación de este estudio es que tampoco se evidencia información sobre las preguntas realizadas en la entrevista. No se ve cuáles fueron las preguntas, cómo se aplicaron estas preguntas, ni el contexto en el que se aplicaron estas preguntas, ni tampoco se conocen las características de la escuela donde se realizó el estudio. Bueno, ya casi para finalizar, se hace la evaluación del rigor metodológico. El rigor metodológico es utilizado para evaluar la calidad científica de un estudio cualitativo, y por ende el rigor metodológico son la dependencia, la credibilidad, la auditabilidad y la confirmabilidad. En este orden de ideas, En este orden de ideas, se pudo identificar que hubo una buena dependencia, se puede decir también consistencia interna, ya que ambos investigadores generaron temas y preguntas a partir de los mismos datos. También se puede identificar que hubo una buena dependencia externa, ya que uno de los investigadores codificó todos los datos, mientras que otro codificó alrededor del 20% de los datos. El estudio también tuvo credibilidad, teniendo en cuenta que se usaron transcripciones textuales de las entrevistas para poder respaldar los significados e interpretación de los datos presentados en el estudio.
Y por último, este estudio tuvo confirmabilidad teniendo en cuenta que las entrevistas semiestructuradas fueron grabadas en audio y se realizó una transcripción fiel de las mismas. Bueno, ya para finalizar, este estudio es de gran aporte para nuestro trabajo de seminario, teniendo en cuenta que nos brinda información acerca de cómo es comprendida la discapacidad por parte de los maestros y además nos muestra cuáles son las pedagogías adecuadas junto con sus elementos claves para poder ofrecer una educación de calidad y además que sea inclusiva para todos los estudiantes con o sin ninguna discapacidad. Y esta base, en base a esto, se puede fomentar el desarrollo de las habilidades de los docentes, así como también los conocimientos y las herramientas con las que cuentan para poder trabajar con niños o personas en situación de discapacidad y de esta manera poder tener una mejor actitud frente a los mismos. Bueno, esa fue la presentación de mi club de revista interno. Espero que les haya gustado y que pues realmente ayude al desarrollo de nuestro trabajo de seminario. Muchas gracias.